una primera vuelta que arrojó un resultado por lo menos sorpresivo para las encuestas, con la victoria del candidato ultraderechista Alejandro de la Espiela con un 43%, seguido por el candidato del oficialismo, del pacto histórico de Gustavo Petro, Iván Cepeda, 40%. Estos dos contendientes irán a una segunda vuelta que en este momento, según las encuestas, el oficialismo está corriendo bastante de atrás. En las encuestas de Atlas Intel, que fue la que mejor acertó los resultados, dan una diferencia de 8 puntos favorable a de la Espiela, con lo cual desde aquí empezaría a configurarse el escenario para una segunda vuelta, que a pesar de esta diferencia que parece por momentos irremontable, habida cuenta que nos faltan, hoy estamos a 5, faltan dos semanas para que se produzca. En las encuestas se están planteando también, o por lo menos las expectativas de los analistas están planteando un escenario mucho más de fotofinish, mucho más de una diferencia cerca del empate técnico que de un vendaval de la Espriella. Aquí las estrategias parecen estar, o por lo menos las consideraciones de ambos candidatos pasan obviamente por distintos lugares. Por el lado de la Espriella es continuar con el impulso que lo llevó a ganar en la primera vuelta, en base a un discurso antipetrista, antisistema, y muy en las coordenadas de esta nueva extrema derecha que hoy está, por lo menos, teniendo gran predicamento en América Latina, una extrema derecha muy disruptiva discursivamente, con alto anclaje en redes sociales, mientras que el oficialismo debió en algún punto hacer un viraje un poco más al centro, tratando de captar ese voto. Bueno, en Colombia el voto no es obligatorio, no solo de captar el voto del que no fue a votar en primera, sino también el voto de un sector de centro que no se ve seducido por ninguno de los dos del eje político que ha salido ganador. Y aquí de Cepeda, que se mantuvo en una lógica muy afín, obviamente afín al discurso de Gustavo Petro. No digo que debe renunciar a él, pero por lo menos empieza a distanciarse de algunos ejes tales como las acusaciones de fraude electoral que Gustavo Petro planteó y sigue sosteniendo, por lo menos hasta el día de ayer, combinando con algunos mensajes hacia el centro político institucional no uribista, ¿no? Así que me parece que por aquí empieza a pasar un poco la ingeniería o la logística de la búsqueda de votos, sobre todo por parte del oficialismo, que es el que obviamente se ve más compelido a Ujú. buscarlos de cara al 21 de junio, Julián. Muy bien, bueno, Emilio, acerca del proceso electoral, ¿qué datos hay? Bueno, con respecto a lo que viene o con respecto a lo que No, pasó. una campaña electoral, un proceso electoral siempre muy violento, ¿no? Bueno, de hecho, si Bueno, uno observaba algunas presentaciones o cómo fueron a votar, un operativo muy fuerte constantemente. Bueno, está el antecedente de un precandidato de la centro derecha asesinado, como fue Miguel Uribe Turbay, eh, que murió luego de una agonía de un mes y que generó no poca conmoción, fue considerado un magnicidio, de hecho, un candidato de centro derecha relacionado a Álvaro Uribe, sí relacionado a un expresidente, un expresidente colombiano ya fallecido. Ujú. Eh, el tema de seguridad tal vez haya sido uno de los ejes de campaña más importantes a la hora de explicar el significado y la composición del voto, Alejandro, del Espriella, ¿no? Gustavo Petro llegó a la presidencia hace 4 años con una estrategia de paz total, la negociación simultánea con la mirada de grupos armados que todavía perviven en Colombia, no solo la centro derecha, no solo los grupos de extrema derecha armados, digo, sino también grupos como los remanentes de las ya extintas FARC. Esta estrategia es tal vez la deuda más importante a la hora de pensar del legado,
de Gustavo Petro de aquí al futuro, ¿no? En este momento, según las estadísticas, igualan al del año 2016, año de la firma de los acuerdos de paz en Colombia. Y esto me parece que ha determinado buena parte de la enorme opción del voto de centro derecha tradicional, que usualmente era un voto cautivo del expresidente Álvaro Uribe, que por lo menos hasta hace algunos años era el gran elector a la hora de pensar a la hora de pensar en una centro derecha institucional, ¿no? Me Ujú. parece que el voto de la centro derecha que estaba en este caso, el voto del uribismo duro, ¿no? Que estaba hasta hace unos años en manos de Uribe y que estaba representado por la candidata que salió tercero, Paloma Valencia, todo ese voto, gran parte de ese voto fue directamente a Abelardo del Espriella. Y las razones, una de las razones, por lo menos, es la deuda que Petro deja en el tema seguridad y se ven seducidos por una estrategia, un discurso mucho más duro de Abelardo de la Espriella, consistente en, por ejemplo, la creación de 10 penales estilo Bukele en toda Colombia y una reformulación de la relación con Estados Unidos que pase por reflotar una suerte de Plan Colombia 2.0 al mismo tiempo de eh, volver a una agenda decididamente securitaria con inversiones en armamentos y un nuevo barra viejo papel del ejército en cuanto al combate a las insurgencias. Me parece que en este punto, lo que vos planteás, Julián, el tema de la violencia institucional, el asesinato de este precandidato que mencionamos, Miguel Uribe Turbay, y las deudas de Petro, han determinado de alguna manera el discurso de campaña, sobre todo para la ultraderecha, y ha generado un discurso muy seductor que por lo menos este sería uno de los factores relevantes a la hora de pensar no solo en el voto de primera vuelta, sino también los potenciales resultados del segundo. Muy bien. Lo que tiene que ver con la cuestión seguridad pura y exclusivamente, ¿cómo viene ese otro punto, la relación con Estados Unidos, el tema Venezuela? ¿Qué novedades hay? Mm. Bueno, está claro que si Estados Unidos se mantuvo llamativamente prescindente en términos de discursos de apoyo durante el desarrollo de la primera vuelta, 2 días después eh, la primera vuelta de Colombia fue el domingo, o sea, sí, el martes de esta semana Donald Trump anunció su inquebrantable apoyo a Alejandro de la Espriella. Este respaldo no es nuevo ni para Abelardo de la Espriella, ni es una estrategia que no hayamos visto en otros países de América Latina. Ocurrió en Argentina en las elecciones de medio término, lo hemos hablado en repetidas ocasiones, ocurrió en Honduras apoyando ese conteo eterno. Luego terminó dando ganador a Nadia Fura, ha sumado papi a la orden en Honduras, y aquí no ha sido la excepción. Una cuestión bastante interesante, sobre todo del tema Trump en Colombia, es que si bien no es un presidente particularmente popular, las encuestas dan a Trump por ciento de imagen positiva, eh, también los votantes ponderan positivamente que quien sea el presidente mantenga una relación fluida con Washington. Esto explicó en algún momento aquel viaje de Gustavo Petro a principios de año a Washington, no sé si recordará Julián, que luego Ujú. de una andanada de insultos por parte de Donald Trump a Gustavo Petro, incluso amenazando con una intervención similar a la que ocurrió con la que había ocurrido en Venezuela días antes, Gustavo Petro viaja a Estados Unidos y un poco reconduce las relaciones. En ello no hubo solo una ponderación institucional, sino también la percepción que el electorado colombiano, para cierto sector del electorado colombiano, no importa que el presidente de Estados Unidos sea popular, el presidente colombiano debe llevar una relación lo más institucional posible. Y aquí reside un primer punto a considerar. En segundo lugar, una victoria de Venezuela claramente tendría
un discurso mucho más alineado con Washington, tendría un discurso mucho más parecido al del uribismo clásico y al del primer Santos, del primer Juan Manuel Santos, el presidente factotum de los acuerdos de paz. Me parece que se reforzaría un eje no solo de derecha conservadora y de extrema derecha eh, política en América Latina, sino que también reforzaría el alineamiento regional con Washington, perdiendo de alguna manera el progresismo, uno de los eslabones tal vez más resilientes a este nuevo momento político regional y mundial, como fue como sigue siendo aún, el eje Brasilia-Bogotá, Ciudad de México, ¿no? Entonces, creo que en la cuestión de Estados Unidos vamos a ver un retorno a posiciones tradicionales si gana de la PL. En caso de que gane Iván Cepeda, la cuestión se mantendría más o menos en las mismas coordenadas que plantea Gustavo Petro, pero con un manejo mucho más fino y recalibrado de las relaciones presidente a presidente. Y en el caso de Ujú. Venezuela, bueno, el propio Gustavo Petro hará tal vez un mes sacó una foto con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una visita del presidente colombiano a Venezuela, un poco tratando de mostrar hacia adentro y hacia afuera que las relaciones entre Colombia y Venezuela eh, trascienden los momentos institucionales del país vecino. Claramente Delcy Rodríguez hoy por hoy sigue manteniendo el apoyo de la Secretaría de Estado a cargo de Marco Rubio en Estados Unidos. Uno imagina que con De la Espriella ese apoyo se vería replicado en el expediente colombiano. Me parece también que aquí también seguiría la misma línea de Gustavo Petro, habida cuenta además de lo dicho anteriormente. Es mucho muy importante mantener la relación con Estados Unidos en un nivel civil, un nivel civilizado y sobre todo fluido en cuanto a lo institucional. Muy bien. Emilio, por último, ¿cuáles fueron las primeras reacciones post domingo electoral del gobierno? No te escuché bien, se me resbaló un poco. Repetime la pregunta, por favor, Julián. La primera reacción post resultado electoral por parte de Petro. La primera reacción por parte de Petro fue eh, acusar a la empresa encargada de los comicios de haber incluido en el conteo de votantes potenciales, el conteo del número de votantes habilitados, 800.000 personas más. Esto generó, eh, esto generó una polémica y al mismo tiempo un dilema, ¿no? Primero porque en ese momento no estaba todavía el escrutinio definitivo confirmado. Las primeras hojas de urna se basaban en en este centro de conteo, en esta empresa encargada de la logística electoral con la cual Petro mantiene un feudo desde hace bastante tiempo, perteneciente al sector de los llamados hermanos bautistas en Colombia, ¿no? Eh, esa fue esa fue la primera reacción con la cual todavía, en un discurso que todavía continúa y del cual, como dijimos anteriormente, de la escuela ha tratado de distanciarse para no generar o para no cargar con un discurso que puede resultarle lesivo de cara a segunda vuelta. En algún punto crea, y acá crea el dilema, ¿no? Y acá aparece el dilema, un dilema para de la escuela que ha contado con los excelentes resultados económicos de la administración Petro, ha contado con el éxito que han tenido las diferentes reformas políticas que ha llevado adelante el gobierno de Petro en materia laboral, en materia previsional, en materia educacional, y sobre todo en la reforma de salud, que hoy por hoy está judicializada, pero cuya idea defiende ese plan, pero al mismo tiempo está tratando de distanciarse de estas polémicas que el estilo más bien centralizado del discurso de Petro en este punto le resulta más me parece una vela que un activo.
a, a Cepeda. Como sea, Petro continúa manteniendo su reclamo. Habrá que ver qué efecto jurídico tiene y sobre todo si se mantendrá por lo menos en esta semana que entra, la que viene, ya de cara definitivamente al balotaje del 21 de junio y la necesidad de rebotar un escenario que si aparenta bastante complicado, se apunta a buscar votos no solo de los que no han ido a votar, sino también de los jóvenes que no han ido a Ujú. votar y de un centro político que se está dejando seducir de alguna manera, está esperando que aparezcan discursos que los seduzcan y que les permitan poner el voto allí a Iván Cepeda, sobre todo los que tienen que ver con el candidato de su vida. Muy bien. Ahí estamos. Daremos al doble. Muy bien. Emilio, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias por estos minutos. Muy, pero muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana para ustedes en el estudio. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y un saludo, como es habitual y ordinario, a la fiel audiencia de AM1360. Buen fin de semana. Muy, pero muy buen fin de semana. Pasaba el análisis e información y